Yo lo que tuiteaba ayer respecto a Davos y respecto a Groenlandia y demás era lo siguiente: si yo fuera los 31 países de la OTAN que no son Estados Unidos, porque no hay que olvidar que hay otros 31 países de la OTAN que tienen en conjunto un ejército más grande que los Estados Unidos, ¿sí? Aproximadamente 2 millones de efectivos contra 1.300.000 efectivos de los Estados Unidos. Lo estaba viendo hoy precisamente para contestarle a un pobre tonto. Si yo fuera los 31 países de la OTAN que no son Estados Unidos, ya estaría en conversaciones secretas para generar otra alianza de defensa mutua sin Estados Unidos. La OTAN -1. Europa tiene un acuerdo mutuo de ayuda, pero la OTAN tiene a un montón de gente que no está, a un montón de países que no están dentro de la Unión Europea, empezando por Canadá y siguiendo por... Me parece que Turquía todavía no está en la Unión Europea, tiene prácticamente un millón de efectivos. Entonces, y Turquía sí está en la OTAN. Entonces, probablemente lo estén haciendo y ya nos enteraremos. Me salto cosas, pero aquí Luis Enrique Arizmendi, 4771, tiene razón. Hitler dijo que nunca invadiría Polonia y Putin dijo que no invadiría Ucrania, y lo dijo el día antes de invadir Ucrania y mandó a su gente, como Ina Finogénova, a decir que no iba a haber. Pero hay una pregunta: ¿qué opinas de las negociaciones de paz entre Ucrania y Estados Unidos? Que Zelensky tiene que tragar muchos sapos y hacer muchísima diplomacia, pero no son unas pláticas de paz que sirvan absolutamente para nada. Putin no va a aceptar un cese al fuego. La única forma de que eso termine es echando a Putin de Ucrania. ¿Sí? Putin no va a aceptar ningún cese al fuego. Putin no va a aceptar ningún status quo. Sobre todo que en este momento ya ha hecho que su economía dependa de la guerra. Así que es como si viene, no sé, un representante del Barça a arreglar conmigo el siguiente partido que va a ser con el Real Madrid. Pues yo no tengo nada que ver en el asunto, aunque sea del Barça. Poco menos. Los europeos frente a Trump son animales políticos, o sea, bueyes, les dijo el gobernador de California en Davos. Gavin Newsom se pasó. Creo que Gavin Newsom tiene la misma idea errónea de Europa que muchos, pero él por lo menos lo dijo con buena intención. Yo estas semanas me he estado enfrentando a mucha gente que denigra a Europa sin saber. O sea, pero ¿cómo se va a poner Europa con Estados Unidos si su fuerza militar, la fuerza militar de Estados Unidos es enorme? Sí, la fuerza militar de Estados Unidos es enorme comparada con cada país, pero la Unión Europea tiene, sumando todos los países de la Unión Europea, 1.900.000 efectivos en sus ejércitos, y Estados Unidos tiene 1.300.000. Si no me equivoco, 1.900.000 es más que 1.300.000. Y esto es sin contar el millón que tiene Turquía, que está en la OTAN, pero no está en Europa todavía. Entonces, esa gente que patea Europa porque le dijeron que había que patear Europa, ¿no? Gavin Newsom me parece que se pasó, me parece que no ignora realmente cómo está funcionando Europa. Ignora que en este momento Europa tiene mucho más detrás que delante. Yo decía que si yo fuera los 31 países de la OTAN que no son Estados Unidos, estaría armando una mutualidad de autodefensa. Y luego me dijo alguien: ¿y cómo sabes que no lo están haciendo? Y dije, claro, hay muchísimas cosas debajo del agua que están ocurriendo de las que no nos enteramos por lógica.